con Ruth del Salto. En Ecuador, la autopsia de los 4 niños de las Malvinas señala que fueron asesinados con un disparo en la cabeza. El documento especificaría que el disparo fue desde atrás y que habrían estado arrodillados. Además, uno de los menores tenía una lesión contundente en el lado izquierdo de la cabeza. Antes de esta ejecución, los niños estuvieron desaparecidos tras ser detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Los 16 militares involucrados están siendo procesados por desaparición forzada. En ángulo, ¿qué viene después de estos resultados de la autopsia en el caso de las Malvinas? Bienvenidos. Ellos jugaban. Eran niños detenidos por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana una noche de domingo en la calurosa Guayaquil, cuando volvían de un partido de fútbol. Compartían una pasión extrema por el deporte y por la música. Tenían entre 11 y 15 años. Nehemías, Ismael, Josué y Steven. Niños con nombres de profetas. Niños deportistas. Sus últimas horas están llenas de espanto. ¿Cuánto gritaron? ¿Cuál fue el primero en morir? ¿Cuánto dolor sintieron? Minutos de horror para los que no hay lenguaje. Solo lágrimas y preguntas. ¿Por qué los detuvieron ilegalmente? ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué los quemaron y por qué esparcieron sus cercenados restos en un manglar remoto? Ellos, al saber que dejarlos en Taura, a merced y exposición de un sector donde existe alta confluencia de delictividad, es prácticamente de dejarlos no solamente a merced de esos grupos, a los 4 niños de las Malvinas, sino a un fin que es el que realmente recibieron, un fin de muerte. Se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición. Rechazamos y condenamos que esta dolorosa situación sea utilizada con intereses políticos y que se maneje una narrativa que pretende vincular a las Fuerzas Armadas con grupos delincuenciales. Al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie. He sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales también y se analice la situación. Esto de acá no podemos caer en las provocaciones en este momento de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. En ese tiempo se iba la energía a las 9 de la noche. Iba antes de las 9, antes que se fuera la energía, ellos siempre estaban aquí. Yo más desesperada. Salí a buscarlos y no los encontraba. Testimonios, cronología de los hechos, parte del documental periodístico Las Últimas Horas. Vamos aquí inmediatamente a saludar a quienes integran el panel el día de hoy, los protagonistas que muestran sus lados en este ángulo que los centramos en Ecuador. Justamente ahí le voy a dar la bienvenida a Fernando Bastias, él es abogado de los familiares de los niños de las Malvinas. Gracias por estar con nosotros, abogado, bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias por la invitación, un saludo y también a las personas que nos están escuchando. Gracias también en Ecuador por participar en este panel a Allen Panchana. Él es periodista de larga trayectoria en el Ecuador, productor ejecutivo de este documental que estábamos viendo a partes, titulado Las Últimas Horas, un trabajo investigativo que recopila cronología de los hechos y entrevistas sobre el caso de los niños de las Malvinas. Allen, bienvenido al programa Ángulo. Hola Ruth, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo gigante a la audiencia global de NTN 24, especialmente a la de América Latina. Y también le voy a dar la bienvenida a Diego Pérez Enríquez, él es docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias por estar con nosotros, Diego, bienvenido. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con usted, Fernando, usted como abogado de los padres de algunos de estos chicos.
que fueron asesinados, que ya se ha conocido este informe, y preguntarle cómo reciben los familiares este informe que se ha dado a conocer por organismos de derechos humanos, que ha sido socializado ya a la prensa. ¿Qué decir al respecto? Bueno, sin duda alguna, este informe ayuda a seguir construyendo elementos suficientes para poder conocer lo que ocurrió el día de la muerte, asesinato de los 4 niños de las Malvinas, y forma parte del derecho a la verdad de los familiares, pero también del derecho a la verdad que tenemos todas y todos como sociedad frente a este execrable hecho. En primer lugar, este informe en teoría debió haber ayudado a tener claridades sobre la muerte de los 4 niños. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el estado calavérico de putrefacción y de carbonización en el cual se encontraban generaba muchos obstáculos para tener elementos que hubiéramos querido tener en relación a la muerte. Lo primero que se confirmó es que la carbonización, el haberlos quemado, fue un hecho post-mortem, es decir, ocurrió luego de que ellos ya hayan muerto. Y por lo tanto, para nosotros eso es una herramienta para poder destruir cualquier tipo de evidencia o elemento que dé con el paradero de los responsables directos. Lo segundo es que, debido al estado de putrefacción y carbonización de los cuerpos, es importante analizar el contexto a partir de elementos que dé cada informe, porque hay un informe técnico por cada cadáver. Y en cada uno hay indicios no distintos, pero sí con algunas particularidades. En algunos encuentro orificios, rastros metálicos, pero también rastros de impactos de bala en la cabeza, en otros en la parte de la espalda, y en otros, inclusive en uno, no se encuentra algún rastro de impacto de bala. Pero para nosotros esta información individual tiene que servir para analizar el contexto general. Porque como lo señala la perito, por ejemplo, del caso de uno de los chicos donde no se encuentran rastros de bala, pero la perito no puede descartar tampoco que se hayan usado ese tipo de armas debido al estado de putrefacción y carbonización. Sin embargo, si se hace una lectura general, se logra entender el contexto en el cual murieron. Y esto fue debido a lesiones y también a impactos de bala en contra de su vida. Para nosotros, esto demuestra cómo hay sí una responsabilidad por la muerte de los 4 niños por parte de Fuerzas Armadas, en función de que aún no logramos encontrar algún elemento directo que responsabilice penalmente a los militares. Sin embargo, si vemos y recordamos, seguramente la prensa registró el lugar en donde se los abandonó a los 4 chicos. Era un lugar sumamente lejano a una zona poblada, lejano incluso a la zona donde este testigo los vio y les dio ropa, porque ellos tuvieron que caminar para buscar ayuda. Esta zona sumamente lejana, que ni siquiera estaba dentro del camino para llegar al cuartel militar Taura, donde de ellos provenían, ni siquiera estaba en el camino, nos genera la conclusión de que, como lo dijo el doctor Aguirre en anteriores entrevistas, solo hubo una finalidad para haberlos llevado allí, y es generarles el daño. Evidentemente, el informe pericial no nos da ningún elemento que nos permita avanzar en la conclusión de que fueron los uniformados quienes dispararon, o quienes fueron bandas de crimen organizado quienes dispararon. Pero más allá de eso, hay una responsabilidad por la muerte. Y si la vía penal no es la suficiente para demostrar esta responsabilidad, acudiremos a otras vías. Vamos a dejarlo hasta ahí, abogado Bastias, gracias por esta primera intervención. En la siguiente pregunta voy a indagar un poco sobre esta responsabilidad que usted justamente adjudica a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el paso siguiente, además, que van a tomar las familias de estos menores de edad? Allen Panchana, he escuchado el testimonio del abogado Bastias y quiero aquí recalcar este documental periodístico del que vamos a dar cuenta también el día miércoles en Club de Prensa Ecuador. Vamos a estar con parte de quienes lo realizaron. Usted como productor ejecutivo de este documental,
se dice en este documental una frase que me impactó muchísimo. Dice, las últimas horas llenas de espanto de estos menores de edad, de estos niños que, según relata la historia y la cronología periodística que ustedes hacen, venían de jugar un partido de fútbol. ¿Qué deja esta investigación periodística, Allen? Gracias, mi querida Ruth, nuevamente por este espacio y también un abrazo a los participantes de este panel. Hay algo súper importante. Nosotros titulamos este documental, que estamos terminándolo justamente en estos días. Se titula Las últimas horas, porque nunca vamos a tener certeza qué ocurrió en esas últimas horas. ¿Qué pasó? ¿Cómo finalmente esos niños fueron asesinados? Ahora se devela que ha sido con una bala cada uno en la cabeza. Luego los incineraron, luego los cercenaron, repartieron todos los restos en una zona de manglar en el Golfo de Guayaquil. Lo que encontraron no fueron cuerpos enteros, fueron pedazos de estos restos, de estos 4 niños. Y la verdad es que es un tema súper doloroso. Y aquí quiero hacer, Ruth, una pequeña digresión, porque hace pocos minutos, hace exactamente 15 minutos, el Ministerio de Defensa de Ecuador acaba de informar que ha sido capturado un delincuente alias Momo. Entonces, en el copy, en el post de X, por ejemplo, dice el Ministerio de Defensa que han capturado al autor intelectual. Autor intelectual le dicen hasta a este alias Momo. Y a mí me parece un poco extremo cuando finalmente quienes detuvieron a los niños de forma ilegal, violando todo procedimiento, lo cual está clarísimo en las imágenes que nosotros usamos en el documental, se evidencia que son 11 niños jugando debajo de un puente al pie del famoso hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo. Detuvieron a los niños, se los llevaron a más de 1 hora desde Guayaquil a Taura, a otro cantón, a otra jurisdicción incluso policial, que ni siquiera es zona 8, es subzona. Entonces, ahora dice el Ministerio de Defensa que no, que el autor intelectual es alias Momo. A mí me parece un poco tremendo. Nosotros hemos estado trabajando en los últimos meses en este proyecto periodístico porque sentíamos la necesidad de que se cuente todo, no solo a retazos como se lo ha estado haciendo, sino de una manera sinérgica y global y contundente. Este es un documento periodístico de 20 minutos en este formato audiovisual, donde se evidencia incluso cómo la desinformación hizo que se crea un estigma en contra de estos 4 niños por su color de piel, porque eran pobres, porque eran de las Malvinas, incluso alteraron fotografías para decir que eran delincuentes. Nada de eso se confirmó, todo eso es falso. Y así haya sido cierto, me parece una actitud bastante extrema, incluso de la sociedad, incluso de este equipo de trolls, financiados no sé por quién, pero haciendo ver como que estos niños eran niños de su casa, eran niños deportistas. Todo eso queda evidenciado porque creo que también nosotros como periodistas, nuestro fin es la verdad. Y hablando de ese título y hablando justamente de lo que comenta Ruth, esto tiene que ver con lo que no tiene nombre, con esos segundos de espanto. Nosotros incluso leímos mucho hablar sobre el tema del dolor. Y hay una novela de Piedad Bonet, esta escritora y poeta colombiana. Ella escribió un libro que se llama Lo que no tiene nombre. Entonces ella ha sido un retrato justamente del tema del dolor y lo que hemos tratado nosotros de transmitir esa ausencia en cada una de estas familias. A quien entrevistamos, por ejemplo, la familia Arroyos, ellos perdieron a 2 de sus hijos. Entonces, este es un dolor y este es un vacío eterno. Y finalmente, ¿se va a saber la verdad? No lo sabemos. Como decía hace un rato, las Fuerzas Armadas acaban de decir que tienen un autor intelectual. Voy a darle la palabra a Diego Pérez. Con respecto a esto que nos está actualizando Allen Panchana, esto de alias Momo como autor intelectual presentado por quienes integran este ministerio, todo lo que deja también este informe que ha sido trascendido en las últimas horas sobre la autopsia de los menores de edad. ¿De qué estamos hablando cuando se da este tipo de situaciones en Ecuador en donde están involucrados los miembros de las Fuerzas Armadas? Si bien ha dicho el abogado, deberíamos establecer qué es lo que ha pasado. ¿Quién los asesinó? Eso no se sabe hasta el momento, pero en manos de quienes estuvieron los niños las últimas horas fue justamente en manos de los militares. ¿Qué decir al respecto, Diego? Adelante. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, yo creo que hay que retrotraernos al momento de la detención de los niños, ¿no? Hay que recordar que son menores de edad en primer lugar y por lo tanto cabe preguntarse sobre si es que se siguieron todos los procedimientos correspondientes para la detención de menores de edad. Y luego la siguiente gran pregunta que ya fue planteada hace un momento es ¿por qué se los liberó en una zona aislada
en una zona alejada de tanto del sitio de detención como alejada de una unidad policial. ¿Por qué se los libró a su suerte de esa manera, ¿no? Y aquí, solamente en ese hecho, hay ya una responsabilidad central del Estado, ¿no? Luego, justamente cabe interrogarse sobre cuáles fueron los pasos que se siguieron en el tiempo en el que estuvieron detenidos, porque si volvemos sobre el reporte se está mencionando que de todas maneras recibieron golpes, ¿no? Se relatan golpes en el pecho, golpes en la espalda, aparte de los disparos. Pero entonces hay que preguntarse cuáles fueron los procedimientos que se siguieron con ellos durante el tiempo de detención. Y allí existe también una responsabilidad estatal. Y luego, finalmente, hay que preguntarse quién es David Momo, ¿no? Es decir, ¿por qué surge y por qué se le asigna a esta persona la responsabilidad sobre la quema de los 4 niños? Justamente y coincidentalmente en el momento en el que surge el reporte de la autopsia, ¿no? Entonces, digamos, cabría, y esto sería responsabilidad del Estado, transparentando la información, entender quién es este actor, por qué surge ahí, cuál es el vínculo que se da entre él y los niños, ¿no? Pero en todo esto, de todas maneras, persiste una responsabilidad del Estado en cuanto a la transparencia, en cuanto a los procedimientos seguidos, pero además, y en términos macro, en naturalizar, explicar cuál es la naturaleza de las acciones que las Fuerzas Armadas están tomando en el contexto del conflicto armado no internacional y cuáles son los límites que existen en su operación. Y si bien es cierto, existen una serie de manuales, de protocolos y demás, entonces restaría preguntarse qué se siguió y qué no se siguió en este caso y por qué. Vamos a indagar un poco en lo que viene después. El abogado de familias de estos niños de las Malvinas está aquí con nosotros en Ángulo. Usted nos decía hace un momento, hay responsabilidades de las Fuerzas Armadas, no podemos decir a ciencia cierta quién acabó con la vida de estos menores de edad. ¿Cuáles son los pasos a seguir luego de, de todo lo que se ha dado, toda la información? También hablar que estamos en medio de un proceso electoral, unas elecciones presidenciales que van a darse. ¿Cuánto ha influido esto y cuál es el siguiente paso que ustedes como familiares o usted como representante legal de las familias va a dar? Bueno, en primer lugar, el contexto electoral sin duda alguna jugó en contra en la promoción del acceso a la justicia del presente caso, porque un jefe de Estado, cuando conoce un caso tan grave como la desaparición y posterior ejecución de 4 niños y que funcionarios públicos tuyos están involucrados, lo primero que debió ocurrir fue emitir condolencias y asegurar un proceso investigativo transparente y adecuado. Pero en cambio, ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo toda una campaña de desinformación y estigmatización dirigido por el Ejecutivo en contra de las familias de los 4 niños. Y además se intentó hacer creer que este era un caso que se lo politizó debido al contexto electoral. Se lo minimizó hasta ese punto. Y esa información, esos mismos comentarios, lo hemos recibido de todos lados, dirigidos y coordinados principalmente por el actual ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Lo segundo, en relación a este siguiente paso, con respecto a la primera pregunta, hay que continuar aclarando que no es el único caso. Actualmente tenemos cerca de 38 víctimas de desapariciones forzadas en el contexto 2024 por el estado de excepción. Entonces, otra respuesta debería tener el Ejecutivo en relación a que esto ya se ha transformado en un patrón. 38 víctimas, de las cuales 9 son menores de edad. Sobre lo segundo, en relación a cuáles son los siguientes pasos, actualmente hemos tenido ya conocimiento que el fiscal ha solicitado fecha y hora para vincular al teniente coronel, el cual también pudo haber participado dentro de la consumación del delito de desaparición forzada.
y convenientemente el día que se solicita fecha y hora, aparece la detención de un supuesto alias MUM, en el cual Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, perdón, miente al decir, primero miente al decir que ya hay una confirmación de autoría intelectual. En ninguna parte del proceso penal hay algún indicio claro que establezca que hay una autoría intelectual de alguien en el asesinato de los 4 niños. Lo segundo es que mienten al decir que la detención fue por esto. Revisemos el parte policial y nos damos cuenta que la detención fue por porte de munición. Nuevamente, quienes intentan politizar electoralmente este caso tan trágico y lamentable son ellos. En esa línea, si dentro del proceso penal nos encontramos ya en el cierre de una instrucción fiscal. En el caso de que un juez acepte esta vinculación de este teniente coronel Iglesias, esta instrucción fiscal se extendería por 30 días más. Luego de esa instrucción fiscal vendría la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde se expondrán todos los informes y pruebas que el fiscal ha logrado conseguir para determinar la responsabilidad de los militares involucrados, y al final el juez los llamaría a juicio, lo que generaría que ahí se conforme un tribunal que determinaría el grado de responsabilidad y también la sanción contra los 16 militares. Si se acepta la vinculación serían 17. En este caso, ya a estas alturas, viendo un informe donde no se concluye la causa de la muerte y tampoco donde no da otros elementos para determinar la participación de alguien en el asesinato de los niños, el equipo legal del CDH, el cual está patrocinando el caso del cual formo parte, está evaluando acudir a instancias internacionales para que ni la desaparición ni la muerte queden en la impunidad, tomando en cuenta que en ambos escenarios el Estado es el responsable. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Seguimos hablando de una frase que ha sido mencionada en este primer bloque sobre responsabilidades. Voy a volver con mi panel. Me acompaña Fernando Bastias, él es abogado de los familiares de los niños de las Malvinas. Allen Panchana, productor ejecutivo de un documental que recaba cronológicamente los hechos y que titula Las últimas horas. También me acompaña Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad. Antes, la Asamblea Nacional del Ecuador señaló también responsabilidad política del ministro de Defensa en el caso justamente que estamos mencionando, el caso de las Malvinas. Fueron 125 asambleístas presentes, 66 votos afirmativos. Ahí se aprobó el informe de la Comisión de la Niñez y se declaró al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, uno de los responsables políticos de la desaparición forzada de Nehemías, de Josué, de Ismael y de Steven. Esto en Guayaquil. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Cómo fue la reconstrucción de los hechos también que se dio hace pocos días con los militares vestidos con sus trajes de militar, esposados? Fueron bajo este puente que mencionaba hace un momento Allen Panchana, donde estaban estos 11 niños regresando de jugar fútbol. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Ángulo aquí en el canal de las Américas NTN 24. Justamente el pasado 17 de marzo del 2025 se extendió la reconstrucción de los hechos por la presunta desaparición forzada de los 4 niños de Guayaquil, denominado por la Fiscalía como este caso de las Malvinas, internacionalmente conocido. Los 16 militares procesados fueron trasladados desde la cárcel de La Tacunga, donde están, hasta el puerto principal en Guayaquil para participar en esta diligencia. Estaban con sus uniformes, un pasamontañas, chalecos naranjas, y recrearon los hechos de lo que habría sucedido la noche del 8 de diciembre del 2024. Enseguida vamos a ver un reporte de nuestra gran aliada Teleamazonas sobre esta reconstrucción de los hechos.
Tras haberse aplazado por 2 ocasiones la reconstrucción de los hechos en el caso Las Malvinas, este domingo, pasado de las 8 de la noche, finalmente se llevó a cabo la diligencia. El proceso arrancó en las calles 25 de Julio y Ernesto Albán, en el sur de Guayaquil, hasta donde llegaron los 16 miembros de las Fuerzas Armadas involucradas en este caso y sus abogados defensores. La Fiscalía General del Estado lideró este proceso con peritos especializados y un fuerte control militar con el fin de contrastar las versiones dadas por los uniformados sobre lo ocurrido la noche del domingo 8 de diciembre del 2024, cuando los 4 adolescentes resultaron detenidos por 2 patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en este punto. La Fiscalía utilizó este recurso basándose en el artículo 468 del COIP, con el cual se busca verificar las infracciones que se ejecutó o pudo haberse ejecutado de un modo determinado considerando los elementos de convicción que existen en el proceso. Debido a esto, el procedimiento se ejecutó en repetidas ocasiones y por sectores, requiriendo cierres viales. El primer escenario fue los bajos del paso de desnivel de la 25 de julio, donde se habrían realizado las primeras 2 detenciones, mientras que las otras 2 restantes se efectuaron en un pasaje entre 2 puentes elevados de la misma zona. Aquí, mientras se tomaba apuntes de los detalles y se fotografiaban las localidades, también se escuchaba la repetición de las versiones de los uniformados, quienes, esposados, relataban la detención de los adolescentes y la subida a las camionetas. Bajo relato, la diligencia continuó hacia el sector rural de Taura, en el cantón Naranjal, para finalmente detallar lo que ocurrió en esta zona y cómo fueron liberadas las víctimas. Miembros de la Comisión de los Derechos Humanos acompañaron también en este proceso a los familiares. Asimismo, se dieron cita considerando este proceso clave para la indagación fiscal, a la que también se espera se incorpore en los próximos días el informe de criminalística sobre el detalle de los cuerpos de las víctimas que fueron encontradas incineradas. Bueno, ahí está parte de la reconstrucción de los hechos que sucedió días atrás. Allen Panchana, periodista ecuatoriano, nos acompaña aquí, que ha recabado información cronológica de los hechos. Allen, según lo que he podido establecer, desde que estamos en este conflicto armado interno en el Ecuador, se conoce que el presidente Daniel Noboa lo ha decretado después de la incursión de grupos armados en un canal de televisión, entre otros hechos de violencia que se vienen dando en el país. Se cita que hay 22 casos similares a los vividos con estos 4 chicos de las Malvinas. ¿Qué información se maneja al respecto y qué ha pasado con estos otros casos que se mencionan? De personas que han resultado desaparecidas en manos de miembros de las Fuerzas Armadas o en estos operativos que se desarrollan en las calles del país. Gracias por la pregunta y aquí quiero hacer una actualización de esa cifra. Eso era inicialmente lo que creíamos, la cifra hasta inicios de enero. Pero tal como lo dijo el abogado Fernando Bastia, estamos hablando de al menos 38 casos en el país. Y yo creo que ahí sí también es la responsabilidad de la prensa de no poder cubrir todo lo que está ocurriendo, sobre todo en sectores de provincias pequeñas como Los Ríos, como pasa en Esmeraldas, como pasa en la Amazonía. Ha trascendido el tema de los 4 niños de las Malvinas porque ocurrió en Guayaquil, ocurrió en el sur de Guayaquil, al pie de un centro comercial, del hospital más grande del Seguro Social. Además, ocurrió a las 8:43 de la noche, justamente en medio de un estado de excepción. Entonces empezó a trascender también por la protesta social, también por las imágenes de Segurep, pero finalmente lo preocupante en realidad y lo que poco se ha ahondado, y sobre todo periodísticamente hablando, es en el patrón que se ha evidenciado. Por ejemplo, hay un caso en la provincia de Los Ríos, específicamente en el cantón Ventanas, donde incluso hay imágenes también de los militares. Varios medios independientes, sobre todo portales digitales, han hecho una historia. Hay estos portales que incluso tienen financiamiento de ONG internacionales que están impulsando un buen periodismo. A mí me da mucha pena decirlo, pero la prensa local ha callado mucho de estos casos. Sí, seguramente dicen estamos en campaña. Yo creo que para conseguir la verdad, para decir la verdad, para denunciar abusos, violaciones, delitos de lesa humanidad, no importa si estemos en campaña o no. Yo creo que es súper importante decir que el periodismo debe estar vigente absolutamente siempre, cualquiera que sean las circunstancias, porque es vital que se conozca lo que está ocurriendo. Entonces, sí es preocupante en ese sentido de que no se han ahondado en estos otros 34 casos, de los cuales 9 son de menores de edad. O sea, así como los niños de las Malvinas, que son 4, son 5 niños más que han sido desaparecidos de la misma manera, lo cual, vuelvo a insistir, es realmente preocupante porque se evidencia un patrón, tanto al punto que la Corte Constitucional ha declarado que es inconstitucional,
algunos de estas partes de los estados de excepción. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros por nuestra parte, los periodistas? Es indagar y darle la misma dimensión a cada una de estas 38 familias cuyos hijos, hermanos, vecinos han desaparecido. Y esto es importante. Quiero darle la palabra al abogado Bastias, que ha estado con los familiares y que de hecho representa legalmente a los familiares que están devastados con este informe, con los hechos en sí. Fernando, con respecto a lo que dice Allen Panchana, hay más de 30 casos que se han dado de la misma manera. ¿Cómo llega usted a representar a estas familias? Además, un hecho que se hizo brevemente muy mediático, quizás por eso se le dio la secuencia, quizás porque después se revelaron estos videos que ahora son conocidos internacionalmente, cuando los miembros de las Fuerzas Armadas efectivamente se llevaban a estos menores, porque de la primera versión, cuando no existían los videos de estas cámaras de seguridad que están ubicadas en Guayaquil, no sé qué habrá pasado, nadie sabía nada, nadie tomaba responsabilidad en los hechos. Sí, en efecto, ya hay una conducta habitual y hay que decir los nombres de los responsables también. La Fiscalía General del Estado tiene parte de responsabilidad en que haya demorado el tema de realizar las diligencias respectivas en el caso de los 4 niños. Recordemos que inicialmente el caso fue procesado por secuestro, cuando había evidencias de participación de Fuerzas Armadas. El agente investigador le sugirió a la fiscal que la evidencia demostraba que habían agentes del Estado involucrados. Y a pesar de haber tenido esa información, no rectificó inmediatamente el delito y no ordenó las diligencias, allanamientos, versiones respectivas. Y algo similar estaba ocurriendo en los otros casos, que inicialmente también estaban investigándose por desaparición involuntaria, por secuestro, y ya hemos logrado que la mayoría de ellos se ratifiquen y se investiguen por desaparición forzada. Nosotros somos una organización de derechos humanos que ya lleva 40 años trabajando aquí en la ciudad de Guayaquil. Y por supuesto, desde el momento en que el caso de los 4 niños de las Malvinas se hizo mediático, la gente se animó también a continuar denunciando algo que todo el mundo sabe que ocurre, que Fuerzas Armadas están cometiendo violaciones a derechos humanos en las calles y que eso no tiene nada que ver con la lucha contra el crimen organizado. Diego Pérez, antes de irme a la pausa comercial, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el abogado Bastias en cuanto a que las Fuerzas Armadas están cometiendo quizás exabruptos abusos de autoridad en medio de este conflicto armado interno que tenemos en el Ecuador? Sí, plenamente de acuerdo. Me parece que la declaratoria y la narrativa política que se ha dado alrededor del conflicto armado internacional han liberado una serie de barreras, de límites que existían para permitir y para avalar una serie de acciones que al final del día terminan siendo detrimentales para la garantía de los derechos humanos, ¿no? Lamentablemente han habido acciones que han superado en los límites de los mismos protocolos que las Fuerzas Armadas han puesto, y este es uno de esos casos lamentables. Me parece que la responsabilidad central de las autoridades públicas es asumir las responsabilidades que corresponden y canalizar los procesos judiciales por un lado, pero también los procesos que se atan a las responsabilidades políticas por otro lado. Y siento que en el campo de las responsabilidades políticas, más bien lo que persevera es una noción de liberarse de responsabilidades fácilmente, de acusar que cualquier demanda de transparencia es una demanda vinculada a los intereses de las organizaciones criminales, y obviamente bajo esas condiciones siento que se desdice la naturaleza de la política pública y la naturaleza de las acciones de los servidores públicos. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida seguimos hablando del caso de los niños de las Malvinas, un caso que está siendo tratado como desaparición forzada. Ha habido algunos otros elementos, informes de la autopsia, un documento que determina que recibieron disparos en la cabeza a los niños, 3 de ellos particularmente.
Volvemos luego del corte comercial con más del programa. Ya regresamos con Ángulo por 24, el canal de las Américas. Me duele mucho recordar, mis brazos y mi corazón sufren demasiado porque cada vez que ellos llegaban era un abrazo, un beso en la frente. Mami, te amo. Es algo muy duro esto. Todo lo que estoy viendo es algo muy duro y no se lo deseo a nadie. A nadie. Sobre todo como madre. Es duro perder a un hijo. Hoy solo queda impunidad, ausencia y dolor. Ahí estábamos con parte del documental Las Últimas Horas, un trabajo periodístico con colegas ecuatorianos. Estamos llegando al tiempo de la conclusión aquí en Ángulo sobre el caso de los 4 niños de las Malvinas, qué viene después de los resultados de la autopsia en el caso de estos 4 menores de edad. Voy a darle la palabra, voy a empezar con el abogado Fernando Bastias con su conclusión en el programa, luego lo doy la palabra a Diego Pérez y culmino con Allen Panchana. Fernando Bastias, abogado de los familiares de estos niños, ¿cuál es su conclusión al respecto? Ya como para redondear un poco el tema del que hemos hablado durante este programa. Adelante. Bueno, en primer lugar, aquí hay una evidente responsabilidad estatal en la desaparición y en la ejecución, y que es el resultado de un patrón que hasta ahora no se ha detenido y que no ha habido ninguna respuesta contundente en relación a esto. En segundo lugar, es que hay un intento de encubrir y mantener la impunidad el caso. En todos los procesos judiciales se ha sostenido la tesis de que aquí no hay desaparición forzada debido a que hubo una supuesta liberación, un abandono disfrazado de liberación. Y esa figura no exculpa o no exime la existencia de una desaparición forzada. Y similar a ese caso hay muchos más. Y la tercera es que se confirma el dolor y el sufrimiento en que los 4 niños de las Malvinas pasaron desde que los detuvieron, desde que los golpearon, desde que los desnudaron forzadamente y que para nosotros eso constituye una práctica de agresión sexual hasta el momento de su muerte. Incluso ya muerto, su cuerpo recibió tanto dolor y que cada uno de esos hechos serán justiciados por las vías que tengamos a disposición. Gracias, abogado Bastias. Voy a escuchar la conclusión. Diego Pérez, adelante. Bueno, yo me sumo a la perspectiva de que el Ecuador necesita transparencia y particularmente los elementos que hacen a la política de seguridad necesitan transparencia. Si no, lamentablemente vamos a tener que seguir descubriendo casos tristes, casos dramáticos como este, y que además revelan no solamente los problemas que se generan por la falta de claridad en las líneas de actuación de las fuerzas de seguridad del país, sino que además generan zonas grises atrás de las cuales se esconden una serie de actuaciones que lamentablemente además se terminan politizando. Me parece que la transparencia es necesaria, me parece que la responsabilidad penal, judicial, por un lado es fundamental, pero también hay que pensar en el costado político de esto, porque es el que finalmente traza las líneas guía alrededor de las cuales se organizan este tipo de acciones, ¿no? Y allí siento que hay también un trabajo pendiente, unas responsabilidades no asumidas que tienen que asumirse. El Estado va a tener que cargar con el lamentable peso de estos 4 asesinatos y el Estado va a tener que responsabilizarse por ello.
Gracias. Allen Panchana, me quedó sonando esa conclusión que hacía usted en el bloque anterior con respecto al papel también de los medios de comunicación. Casos mediáticos, pero de los cuales se informa a medias, qué es lo que está pasando en el Ecuador y cuál es la reflexión sobre esto, el principio de transparencia que debe regirnos a todos como seres humanos. Ruth, no solamente como periodista, sino como ciudadano, hemos empezado a normalizar excesos, hemos empezado a normalizar de que sí, secuestraron a fulano, han matado a tal persona, solo en lo que va del año han muerto más de 100 niños como víctimas colaterales, como se le dice ahora, de la delincuencia. Hace poco, cerca de mi casa, en el sector de la Vía Daule, por ejemplo, han secuestrado a un visitador médico. Y quien lo secuestró era un carro cuyas placas estaban a nombre de un policía activo. Entonces, todo viaja con velocidad ahora la información, entonces empezamos a normalizar. Yo vivo en una zona que se llama San Borondón y hace pocas semanas entraron a una urbanización y mataron a 4 personas allí en esa urbanización. Entonces estamos normalizando esto, pero sobre todo estamos normalizando que estén desapareciendo niños y que luego aparezcan incinerados, desmembrados, previamente con una bala en la cabeza los asesinaron. Entonces creo que sí es un grito urgente decir, no, esto no es normal lo que le pasa a Ecuador, no es normal lo que le está pasando a nuestros niños, no es normal que las Fuerzas Armadas detengan ilegalmente, viajen un montón de kilómetros a 1 hora y dejen a los niños a su suerte y que ahora digan que no, que el autor intelectual es un tal capturado alias Momo. No es normal eso, pero sobre todo a mí sí me preocupa, no solamente como académico, como profesor universitario, decir que no nos sorprende. Estas cosas no nos está llamando la atención y hemos perdido nosotros esa capacidad de asombro que debemos tenerla todo periodista desde el primer día. Lo que está ocurriendo es realmente grave. Pero además estas crisis en las redacciones no permiten que viajemos a otras provincias a hacer estas historias. Estas historias que deben cubrirse no solamente los 4 niños de las Malvinas porque fue aquí en Guayaquil, sino que deben cubrirse donde ocurran, en cualquier lugar que ocurran, porque esto no se puede repetir. Debemos aprender de la historia y el periodismo está allí básicamente para registrar estos hechos y que nunca más se vuelvan a repetir. Suscribo todas las palabras dichas por Allen Panchana. Gracias a mis otros invitados. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Enseguida retornamos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. 3 meses después del asesinato de los 4 menores de las Malvinas, el peritaje de la autopsia ha revelado la causa de la muerte de Steven Medina, de 11 años de edad, Josué Arroyo, de 14, Ismael Arroyo, de 15 años, y Nehemías Arboleda, de 15 años de edad, quienes fueron detenidos por 2 patrullas de las Fuerzas Armadas la noche del domingo 8 de diciembre del 2024. Esta autopsia de los 4 niños de las Malvinas señala que fueron asesinados con un disparo en la cabeza. El documento especificaría que el disparo fue desde atrás y que habrían estado arrodillados. Además, uno de los menores tenía una lesión contundente en el lado izquierdo de la cabeza. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Fernando Bastias, él es abogado de los familiares de los niños de las Malvinas. Gracias por estar con nosotros, abogado. También Allen Panchana, periodista, productor ejecutivo del documental Las Últimas Horas, que narra los hechos consecutivos con estos niños en sus últimas horas. Y Diego Pérez Enríquez, él es docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias a los 3 por participar en esta emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas NTN 24.